Así es, y vamos a seguir hablando de la pandemia, porque hay un tema, ¿no? Los chicos, ¿cómo les afectó a los chicos? Y los chicos que la verdad que la mayor parte del tiempo han estado frente a las pantallas. Hola, Juaní. Hola, Mar, Bien. ¿cómo estás? Muy bien, ¿Todo bueno, bien? hiciste una investigación con respecto al tema. Hablas, yo creo que Sí. con experiencia, Y me sí, imagino. tengo un nene chico. Exactamente. Tu hermano está bastante tiempo frente a la Sí, pantalla. bueno, y es una cuestión Me ha lógica. pasado, más y el año pasado. Más el año pasado, totalmente. Bueno, el año pasado Más todos todavía. decíamos, es normal, Sí. puede pasar totalmente. Pero les quedó A medida todo que eso. empieza a flexibilizarse un poco la cuestión, vemos que la cosa continúa siendo casi de la Sí. misma manera. Sí. Tiene una cuestión lógica también. Los chicos no tienen la autonomía para poder decir, che, me voy para allá, me voy para acá. Y el único recurso que tienen Sí. en sus casas, viviendo con sus padres, es la pantalla. Y es lo que los mantiene en contacto con sus amigos, con sus Claro. seres queridos y demás. Es una realidad. Pero bueno, ¿hay que preocuparse? ¿No hay que preocuparse? ¿De Sí. qué manera tienen que actuar los padres cuando ven que sus hijos están todo el tiempo con las pantallas? ¿Cuáles son los riesgos que todo esto tiene? Me quedo agotada, Sí, ¿eh? lo sé, Quedo agotada. lo sé. Salí de ahí, basta, basta. Hablamos con Sebastián, que es un experto en el tema. Mira. A medida que pasa el tiempo, si no está el diálogo, lo que va a pasar es que se va a empezar a internalizar esa costumbre y va a ser mucho más difícil. Yo siempre digo que es un mito pensar que los chicos entienden mejor la tecnología más que nosotros, pero sí creo que la usan con mucha más facilidad que nosotros. Es decir, A ver, ¿cómo es tienen eso? tienen una gimnasia y una flexibilidad que les hace mucho más fácil, digamos, poder manipularla, acostumbrarse a un dispositivo nuevo. Pero a mí la palabra entender es la que me preocupa un poco porque a veces sugiere que comprenden todo lo que está pasando y eso elimina al adulto de su rol de acompañar. Es cierto que a veces la usan con más facilidad que nosotros y que se adaptan más fácil, Bien. pero ojo que muchas veces eso no significa que la entiendan y el rol del adulto ahí es importante. El problema es que nosotros, para poder acompañarlos, primero tenemos que ponernos al día y nos cuesta el triple que a Claro, bueno, entonces, ¿eso es y un problema para el docente? Eso es un problemón para los docentes, para todos los adultos en general. El año pasado he conversado con muchos docentes, han hecho un esfuerzo excepcional Claro. por amigarse con Classroom, con Zoom Sí. o con lo que fuera, pero entender que en ese momento la educación virtual era la única forma de llegar a sus alumnos y alumnas, y en ese lado creo que fue muy desafiante. Desde que empezó la pandemia, que por razones obvias le estoy dedicando mucho más tiempo a las pantallas, ya sea por colegio virtual o porque tengo más tiempo libre. Y yo creo que cuando terminen la pandemia vamos a volver a ser como antes, que uno pasaba 7 o 8 horas en el colegio y no tenía el tiempo de usar las pantallas porque cuando volvía a su casa tenía que estudiar. Yo tengo un hermano de 15 años y que ya antes de la pandemia utilizaba mucho las redes sociales. La PlayStation, pero tenía su momento de ir a jugar al fútbol, de verse con los amigos. Hoy no puede lamentablemente ver a sus amigos, no puede festejar su cumpleaños como él realmente quiere y desea. No puede hacer un montón de actividades porque también vive con mis viejos. Bueno, toda la historia que ya conocemos. Sin duda que lo único que tiene para comunicarse e interactuar es la tecnología, es la PlayStation, es la conexión. ¿Eso es un problema o hay que entender que es una realidad que estamos viviendo y que va a pasar? Yo siempre, insisto, desde que empezó la cuarentena, siempre intenté transmitir a los adultos, no podemos perder el foco de, como bien vos me decías, hoy la pantalla es la única forma de hacer ciertas cosas, digamos. Es decir, una cosa es hablar con un adolescente de 15 años y decirle, anda a ver a tus amigos, en lugar de estar con la pantalla. Y otra cosa es decirle, no use la pantalla cuando es su única forma de ver amigos. Claro. Entonces, por un lado es una realidad. Eso no significa que no sea un problema, sino que va a depender de cómo lo abordemos. Tiene que haber diálogo que explique la excepcionalidad de la situación. Es decir, no es lo mismo hacer de cuenta que no pasa nada o patalear porque están mucho en pantalla, que constantemente recordar a nuestros hijos e hijas que estamos en un contexto particular, pero que cuando ese contexto termine va a ser importante retomar ciertos hábitos en el mundo analógico, va a ser importante repensar que estamos quizás demasiado tiempo con la tecnología. Yo creo que cuando toda la pandemia termine, todo ese tiempo que aumentó durante 2020, estar todo el día en el celular y en la computadora, cuando termine todo esto, ese tiempo va a disminuir, porque en vez de las clases en línea,
las clases van a ser presenciales, voy a estar con mis compañeros, con mis profesores y con mis amigos también voy a poder los fines de semana salir a jugar al fútbol. Eso es algo que el 2020 no nos permitió y que la pantalla era la única manera de comunicarnos. Sacando las restricciones que puedan tener, digamos que hoy en muchos espacios no pueden tener clases presenciales, digo, quitando las restricciones que serán temporales y sacando la cuestión política, yo creo que el gran desafío que tienen los y las docentes es pensar cómo se adaptan a este mundo híbrido en donde se vuelve a la presencialidad, se aprovecha lo rico de la presencialidad, pero cómo seguimos aprovechando lo que aprendimos el año pasado de la educación digital. Y la verdad que es un tema para nosotros, los padres, sacarlo cuando, bueno, se vino acostumbrando tanto durante el año pasado, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, nada. Y uno todos los días, bueno, basta, terminá, salí de la pantalla, dejá de jugar a la Play, pero bueno. Así estamos. Toda la conclusión es tuya. Sí. ¿Cómo está la manito esa? Mejor. Jugando al fútbol fue eso. Mejorando, jugando al fútbol caímos, pero esperemos unos días ya sacarlo. Gracias, Ma. Gracias, Juani. Vamos con el tío. Vamos.